De todo un poco, con Manuel de Santos. Escritoras, científicas, actrices, políticas, abogadas, entre muchas otras profesiones. Son muchas de las mujeres que han cambiado la historia en el tiempo que les tocó vivir y que han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de los acontecimientos. Grandes revolucionarias que día a día rompieron con lo establecido en cada uno de sus campos y también en la sociedad. Mujeres valientes que abrieron el camino a tantas otras que en su lucha por la igualdad han hecho de este lugar un mundo más justo y mejor para todos. Yo personalmente tuve la fortuna de crecer rodeado de grandes mujeres, mi madre, mis hermanas, mis tías, mis primas, mujeres con objetivos muy claros, educar y entregar siempre lo mejor de sí. El día que vi a mi madre llorando, enfrentándose a injusticias o humillaciones por el simple hecho de ser mujer, yo como hombre me prometí que siempre estaría a favor de la mujer. Hoy en día, con mucho orgullo les comparto que mi círculo social y profesional está conformado por grandes mujeres, muchas de ellas profesionistas, y bueno, pues que obviamente este tenía que ser uno de los temas que tendríamos que tocar en este tercer podcast que tenemos en Grupo Tecnológico Universitario. Mi nombre es Manuel de Santos y bueno, pues hoy hablaremos de las historias de grandes mujeres, ¿no? Porque detrás de cada gran mujer existe una historia que la convirtió en guerrera. Y para ello, pues tengo una invitada muy especial. La verdad es que es una gran mujer, he tenido la fortuna de conocerla, de trabajar ya algunos años con ella. Y bueno, quiero platicarles un poquito de quién nos acompaña el día de hoy, ¿no? Ella se dedica a trabajar con sectores educativo, social, empresarial y público. Convencida de que la educación es la fórmula que puede transformar nuestra sociedad, la doctora Fabiola Mata Atilano lleva ya casi 25 años dedicándose a la docencia, a la par de llevar también su profesión como abogada, en donde ha tenido la oportunidad de contribuir y apoyar pues siempre a los derechos de la mujer. Entonces, bueno, pues el día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Fabiola Mata Atilano. Doctora, bienvenida. Un aplauso para ella. Gracias, Manu, qué bonita presentación, el cariño es recíproco. Muy contenta de estar aquí en tu programa De Todo Un Poco. Te saludo con mucho gusto, sí, y a todos tus seguidores en las redes sociales. Y pues bueno, encantada de estar aquí. Gracias por haberse dado el tiempo, maestra, porque sé que hay mucho trabajo. Ella es doctora, pero yo de cariño siempre le he dicho maestra porque de verdad sí, es que es una gran maestra. Ah, gracias. Entonces, pues así voy a estar hablando con ella, ¿no, maestra? Sí. Sé que hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, pero bueno, se dio el tiempo para estar el día de hoy aquí con nosotros para hablar de este tema tan importante, y es que, pues definitivamente, por la profesión que le tocó estudiar, sé que seguramente se ha enfrentado a este tipo tal vez de discriminación, pero me gustaría empezar un poquito de la raíz, ¿no? Sí. Sabemos que años atrás, o incluso a lo mejor todavía hoy, la licenciatura en Derecho puede ser considerada como una licenciatura hecha para hombres. ¿Qué la hizo estudiar una carrera como esta, licenciatura en Derecho, y saber que se tenía que enfrentar a este mundo? Ok, bueno, mira, pues sí, es una historia, te voy a platicar. Sí. Yo desde muy pequeña tuve muy clara mi idea de lo que quería estudiar. Uh-huh. Y esto se lo debo a mi padre, en paz descanse. Él era abogado y maestro. Okay. Entonces, yo soy de un municipio de los Altos de Jalisco, San Juan de los Lagos, sí, Jalisco, con mucho orgullo. Somos vecinos. Así es, somos vecinos, Manuel. Y entonces mi padre tenía su despacho en la casa, que es su casa. Gracias. Y yo me colaba a su despacho cuando recibía a sus clientes y les brindaba asesoría. Entonces, para mí me llamaba mucho la atención cómo estas personas en esta primera cita llegaban con angustia, con desesperación, a plantearle pues una problemática, ¿no? Al abogado. Uh-huh. Y entonces yo veía a mi papá cómo trabajaba, leía, escribía. De hecho, lo acompañaba a los juzgados, a las audiencias, le cargaba su portafolio,
Pero lo que más poder tuvo en mí fue que cuando lo citaba para darles a conocer el resultado del juicio, que era favorable, ¿no?, a los intereses de los clientes, y entonces la forma en que ellos le agradecían iba de verdad en un punto de que les había cambiado su vida, ¿no? Entonces ahí yo aprendí que la abogacía es una profesión altruista, no solamente es prestar un servicio de resolver algún conflicto, alguna litis de tus clientes, sino que va más allá. La abogacía es resolver problemáticas que van a mejorar la vida de las personas. Entonces eso se apoderó de mí desde muy niña, y yo dije, yo de grande quiero hacer lo mismo, ¿no? Quiero tener esa posibilidad de cambiar, de transformar la vida de las personas. Y eso me llevó también a la academia, porque él también era maestro. También docente, ok, así qué es. Interesante. Y entonces hay un punto en donde mi profesión y la academia se cruzan, ¿no? Y entonces en ese momento me doy cuenta que la educación obviamente también transforma vidas, ¿no? Sí, entonces, pues ese es el punto, Manuel. Si volviera a nacer, volvería a estudiar Derecho y volvería a dedicarme a la academia. Maestra, ¿qué edad tenía cuando llevaba pues el portafolio de su papá y lo acompañó? Oh, muy pequeña, yo creo que 5 o 6 años, o sea, sí, muy pequeña, desde muy pequeña, te digo que en lugar de irme a las actividades que las mujeres en un pueblo deberían de aprender, que era cocinar, bordar, limpiar la ropa, planchar, a mí no me llamaba eso la atención, a mí me llamaba la atención lo que mi padre hacía, ¿no? Y sobre todo porque te voy a platicar, Manuel, había veces que eran personas de escasos recursos, campesinos, que su forma de pagarle no era con dinero, sino le pagaban con lo que ellos producían. Entonces de pronto en la casa había costales de elotes, de frijol, gallinas, cajas de tunas, ¿no? Entonces era como la manera de pagar y agradecer el trabajo que mi padre había hecho con ellos, de resolverles ese conflicto y de mejorarles y darles una calidad de vida. Qué bonito, qué padrísimo. Eso está padrísimo porque aparte pues lo vivió en casa, o sea, no hay nada mejor que pues uno realizarse de alguna forma, como a través también del ejemplo que te dieron tus padres. Así es. Y bueno, pues en este momento seguramente, maestra, nos pueden estar escuchando muchas niñas y mujeres que tal vez quieren ser abogadas, que tal vez están dudando porque saben que es una profesión que tal vez puede ser complicada. ¿Cómo deberían prepararse estas chicas para poderse enfrentar tal vez a algún tipo de discriminación de género, maestra? Mira, Manuel, yo quisiera empezar esta respuesta con lo siguiente. México, desgraciadamente, es un país de desigualdades, en donde hombres y mujeres aún están muy lejos de tener las mismas oportunidades. Así es. ¿Hemos avanzado? Sí. Yo puedo decirte, por ejemplo, que en la carrera de Derecho yo creo que más del 50% en los grupos son mujeres. Ahí hemos avanzado, ¿no? Pero te voy a tocar otra profesión, ¿no? Las ingenierías. Las ingenierías sigue siendo una carrera como de estereotipo para hombres. De hombres, claro. Entonces ves los grupos de ingenierías y por ahí anda una que otra chica, ¿no? Entonces, por eso te digo que seguimos aún en este siglo XXI, en este país en donde hay desigualdades. Ojo, mujeres y hombres, por ciertos estereotipos o condiciones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué México se encuentra en desigualdad de oportunidades? Bueno, porque la violencia de género se ejerce de una manera deliberada e incluso opera de una manera natural. ¿Sí? O sea, es naturalizado y es que yo así lo aprendí de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela, es que esto es normal, esto es correcto. Y la verdad es que esta violencia, pues obviamente es a través de prácticas sexistas
que lo único que hacen es pues formas de discriminación, ¿no? Sí, Desde el momento en el que una mujer se entera que está embarazada, por darte unos ejemplos, ¿no? Y es niña, bueno, entonces hay que comprarle todo rosa, ¿no? Y empezamos ahí con el estereotipo. Y los juguetes, bueno, cómprale una planchita, cómprale una escobita, cómprale un bebé, ¿no? Para que sepa que su rol va a ser madre, ¿no? Y si es niño, bueno, él es de azul y a él los videojuegos y a él coches, otro tipo de juguetes, ¿no? Entonces, esto está normalizado y la verdad es que eso es discriminación sexista y es violencia, Manu, y eso hay que cambiarlo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué les puedo decir yo a estas mujeres que nos escuchan? Y perdón que le interrumpa, porque vean la pregunta que le hice y creo que, o sea, ¿por qué? Pero vean, o sea, ¿cómo deben prepararse para enfrentarse a algún tipo de discriminación de género? Es que de entrada hoy en día no tendrían por qué prepararse para este tipo de enfrentamientos, ¿está de acuerdo? Pero pasa. Yo creo que deben de capacitarse, Manuel. Más bien. Mira, yo muchas de las veces es ignorancia, porque está normalizado y está naturalizada la violencia de género. Claro. Entonces, lo primero es identificar que están sufriendo violencia, ¿sabes? Sí. Por ahí hay un violentómetro que las invito a que lo conozcan, porque muchas veces ubicamos que la violencia es cuando ya se dio el feminicidio, ¿no? Ya cuando la mujer terminó muerta a manos de un hombre. Entonces, no, ese es el nivel más alto del violentómetro, ¿no? Pero empieza con actitudes o acciones tan pequeñas, tan normalizadas, tan naturalizadas, que no la identifican como violencia. Entonces, yo lo que las invitaría es a capacitarse, a leer, a prepararse. La educación es la base, Manuel. Sí. Y entonces lo primero es identificar que existe esa violencia y que lo que está viviendo es violencia. Y entonces el siguiente punto sería trabajar el miedo, porque lo principal es identificarlo. Después reconocerlo, ¿sale? Porque lo puedes identificar, pero no lo reconoces por vergüenza, por temor, porque que me va a dejar, me va a abandonar, me va a castigar. ¿Qué dice la gente? Me va a señalar, ¿no? Entonces, se identifica, se reconoce y se debe de dejar a un lado el miedo, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Y cómo lo podemos lograr, Manu? Visibilizar. Yo creo que es importantísimo que todas las mujeres que hemos sufrido violencia a lo largo de nuestra vida, la visibilicemos, ¿ok? Entonces hay que platicarlo, hay que decirlo abiertamente, sin temor, sin vergüenza, ¿no? Por ejemplo, por ahí hay algunas alumnas que se han acercado y me han dicho: maestra, usted con sus grados académicos, no puedo creer que haya sufrido violencia. Sí, claro, la sufrí antes y la sufro hoy. O sea, no es algo que digas, bueno, ya desde que yo tengo mis grados académicos he dejado de sufrir violencia. ¿No? Obvio, no. Al día de hoy sigue sufriendo con violencia de género, ¿no? Aquí lo importante es eso. Tener el conocimiento, identificar la violencia, reconocerla, dejar a un lado el miedo y la vergüenza, poner un alto, Manuel, así, tajante, y denunciar. Eso es lo importante, ponerse a salvo y denunciar. Eso es lo que yo les recomendaría a las chicas y a las mujeres que el día de hoy nos están viendo. Perfecto, maestra, gracias. Hoy en día la educación en casa es fundamental para cambiar pues estas diferencias tal vez que pueda haber de género. Con cosas tan simples como enseñar a tus hijos a que no pasa nada. Si porque eres varón tienes que tender tu cama, lavar a lo mejor los platos sucios, ayudar a tu hermana en alguna situación, o que tu hermana también haga lo contrario. Usted, maestra, pues es madre, tiene 2 hijos, una niña, un varón. ¿Cómo es la educación que recibe su hijo en casa? Bueno, sí. Soy una mujer, soy feminista, soy abogada, soy maestra y soy madre. Y creo que ha sido lo más difícil ser madre, porque se ha romantizado esta parte de la maternidad
y debo confesarles que en mi caso, muy particular, es un proceso difícil, es un proceso doloroso, es un proceso frustrante, es un proceso que no tiene una guía, no hay un manual que te indique cómo es que debes ir resolviendo las situaciones que se te presentan. Entonces es un constante error, acierto, Manu, error, acierto. Y bueno, obviamente el amor hacia mis hijos es enorme al día de hoy, pero fue básicamente el trato día a día, ¿no? O sea, yo he sido criticada fuertemente porque yo les he dicho que esta parte de, es que cuando lo tuve en mis brazos y me llené de amor, pues honestamente no. O sea, a mí me dieron un bebé, yo lo vi y yo dije, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿No? O sea, no me desbordé de amor. O sea, al final llegó como esta frustración de dónde se apaga o cómo se atiende. Si el amor llega con el tiempo. Sí, para mí el amor es esta relación día a día de ir a conocer a ese pequeño ser humano que se parece mucho en ti y que como esponja va absorbiendo lo que dices, pero sobre todo lo que haces, Manu. Sí. Eso es lo más importante. Entonces, sí, tengo la fortuna de ser madre de una niña y de un niño, y entonces la educación en mi casa es no solamente de palabra, sino de hechos, de acciones, de igualdad. Son iguales, tienen el mismo corazón, tienen el mismo cerebro, por lo tanto sienten igual, piensan igual, no hay estereotipos en mi casa, no hubo el regalo de planchita, escobita o bebecito, no, para mi hija no. Si la niña quería una patineta, pues era una patineta, ¿sí me explico? Entonces, así, con esas cuestiones a lo mejor básicas o sencillas que se pueden dar, así es la educación en mi casa, ¿no? Todos ensuciamos, todos limpiamos. Ya. ¿De acuerdo? Todos comemos, todos cocinamos. Así, en ese sentido es Súper que bien. He ido formando. Seguramente me faltan muchas cosas, Manuel, seguramente he cometido muchos errores, pero bueno, yo les he dicho, hijos, pues es esta situación de error, acierto. Lo que sí puedo decirles es que lo hago con la mejor intención, no solo de formar profesionistas que ejerzan esta igualdad en sus espacios, sino que mi principal objetivo, Manuel, con mis hijos, tanto de la niña como del niño, es formar excelentes seres humanos. Ese es mi gran objetivo. Sí, súper importantísimo, bien importante, porque un excelente ser humano respeta. Así es. Respeta, y aparte también a veces cuando tienes la posibilidad también puedes ayudar a mucha gente. Sí. Entonces, cuando eres una buena persona, definitivamente ayudamos a cambiar bastante. Como abogada, maestra, seguramente le ha tocado defender o conocer muchos casos de mujeres, y lo hemos platicado, fuera de cámara, fuera de micrófonos. Sí. Híjole, mira, hasta se me pone la piel chinita porque me ha contado algunas cosas. Sí. ¿Cuál es el caso más difícil que le ha tocado defender o conocer de alguna mujer que ha tenido pues este tipo de violencia? Uy, bueno, en algún momento también litigué, trabajé en despachos jurídicos y básicamente el área que más litigio llevaba, pues era el área familiar, ¿no? Y entonces ahí se presentan asuntos tan desgarradores, Manuel, de verdadera violencia de género, mujeres golpeadas, mujeres lesionadas, no solo físicamente, sino psicológicamente, emocionalmente, económicamente, que arrastran a los hijos en este ciclo, en este círculo de violencia, ¿no? En donde, como en el caso de la ranita, ¿no? O sea, si la pones a cocer en el agua pero a fuego lento,
pues la violencia se va incrementando y la ranita no se da cuenta. No se da cuenta que está en peligro de muerte, ¿sí? Hasta que ya no se puede mover. Hasta que ya está. Y queda ahí, ¿no? Ahí pierde la vida. Entonces, por cuestión de secrecía profesional, obviamente no puedo dar nombres ni datos de expedientes, Manuel, pero pues a mí lo que más me dolía era eso, ¿no? Que llegaban lesionadas en todo, y que lo que me pedían, Manu, era, licenciada, es que cítelo y solamente asústelo. Pero no quiero que lo detengan, que le pase algo. No quiero que le pase nada, no quiero que me deje, es que eso ¿no? Entonces, esta parte era para mí la más difícil, sí, ¿sabes? Qué triste, de hacerle ver que, pues, que eso no es amor. De entrada, ¿no? Eso no es amor y eso es violencia, pero es que es una violencia tan naturalizada y tan normal, porque empezaban a platicarme, es que a mi madre le pasó lo mismo, a mi abuela le pasó lo mismo. Es que es la cruz que te tocó cargar. Es que es mi cruz, exactamente. Entonces, pues infinidad de casos, Manuel, infinidad de casos. En algunos tuve la fortuna de platicar con ellas, de acercarlas a lugares donde les brindan este apoyo psicológico, emocional, educativo. Algunas de ellas aprendieron a darse cuenta, a reconocer que era violencia, al aceptarlo y poner un alto. Muchas de ellas no, incluso tuve asuntos en los que las divorcié y después me las encontraba y ¿qué crees? Se volvían a casar. Regresaron. Con él mismo. No, bueno. Entonces, es esta parte de, ay, sí, qué difícil. de normalizar la violencia. Sí, ¿no? Qué difícil porque es verdad, y es que también, pues antes así eras educado. Sí. Así te educaban las señoras de antes, nuestras abuelas. Te tenías que aguantar, era lo que te tocó vivir, y el hombre es el que manda y el hombre decide. Así es. Y es tu cruz, literal, ¿no? Así es. Cada día, las mujeres de todo el mundo, de los países de todo el mundo, pues siguen sufriendo desigualdad y discriminación, ¿no? La inequidad, la falta de oportunidades, la violencia, la ignorancia, la pobreza, las muertes que a veces podemos evitar, entre muchas otras cuestiones relevantes, siguen afectando hoy en día, pues, a las mujeres, ¿no? Entonces, ya hablábamos un poquito, maestra, de esto en una de las preguntas anteriores, pero ¿qué consejo le puede dar a las mujeres que sufren cualquiera de este tipo de violencia? ¿Qué tienen que hacer? O sea, lo primero yo creo que es aceptar que están que están en peligro, que están en un tema complicado, pero después de ahí, ¿qué tienen que hacer? Porque justamente yo creo que también viene con la parte del miedo a defraudar a los papás, del miedo al qué dirá la sociedad si se va, del miedo a muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué le diría a estas mujeres? ¿Qué les aconsejaría? Sí, como lo hemos comentado, Manu, pues primero identificar que es violencia la que están viviendo, ¿no? Eso es importante. Después, reconocerla. Es donde entra la parte de dejar a un lado el miedo, la vergüenza, el señalamiento social. Entonces, porque no es solamente identificar y ya, no, es reconocer. ¿Y qué vas a hacer? Y poner un alto a esa violencia, ¿no? Acudir a instituciones que brindan apoyo, eso te digo, desde importante. Esta parte psicológica, desde la parte legal, pero a lo mejor en primera instancia, Manuel, ya viéndolo del día a día, pues acudir a un lugar donde te sientas seguro. ¿Sí? Eso es lo más importante. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un vecino, puede ser tu propia escuela. Tienes que acercarte a ese lugar que te brinde seguridad, ¿sí? Donde sepas que estás seguro y que no te va a alcanzar la mano del agresor, ¿no? Así es. Y denunciar. Después de que estés a salvo, denunciar. Es importantísimo denunciar. Y en el proceso de la denuncia, pues también se vienen otras situaciones de violencia, porque existe la revictimización. Entonces, pues acudir a instancias legales, a profesionistas. Apoyo psicológico. Exactamente, que les puedan brindar esta ayuda profesional de caminar ese proceso legal
que no es fácil en este país, No. y que se minimiza, y que en primera instancia la autoridad, no quiero decir que todas, pero todavía en el país la autoridad no cree, ¿no? Sí. Y te dice, pero ¿y quién fue? ¿Tu marido? Ah, no puede ser. O sea, es que si es tu marido, no es violencia, ¿no? No, y tienes que demostrar, claro, ¿no? Tráeme sí, las pruebas. Claro, exactamente. Entonces, llenarse de valor, Sí. eso es lo más difícil, llenarse de valor y continuar y terminar el proceso. Y una vez que han logrado detener esa violencia y que la han identificado y que están a salvo, yo las invitaría a hacerlo público, a comentarlo, a platicar su experiencia, a platicar su vivencia, porque seguramente otra mujer o otra niña está viviendo exactamente lo mismo que esa mujer detuvo. Sí. Entonces, es abrirle los ojos a alguien que está viviendo lo mismo que ella. Entonces, yo las invitaría a eso, a publicarlo, a visibilizarlo, a contarlo, sin temor y sin vergüenza. Al contrario, con mucho valor, con la frente en alto, de decir, tuve la fuerza de detener esa violencia, de denunciarla y de salir de ese círculo vicioso de la violencia. Súper bien, es excelente consejo, de verdad. Quitémonos estos miedos que traemos ahí encima, porque luego, insisto, luego a veces muchas de las veces el miedo más grande es al que dirá tu familia, y cuando debería de ser todo lo contrario, tu familia debe ser el más grande apoyo en ese momento tan difícil. Viene una pregunta, maestra, bien interesante, porque de verdad me interesa mucho saber qué piensa. Sí. Porque la situación en la que estamos en el país y en el mundo en general es bien complicada, y yo creo que parte de la política, los gobiernos que tenemos. Sí. ¿Qué opina usted? Si una mujer fuera la líder, si una mujer fuera la presidenta, llevara la batuta en este tema político, ¿cree que la situación sería diferente? Sí, definitivamente sí. Cuando como país, como humanidad, alcancemos esta igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, definitivamente las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué? Tan diferentes, Manu, que si la igualdad se diera, no debería de existir un tipo penal como el feminicidio. ¿Sí me explico? O no debería de existir una ley de acceso a una libre de violencia hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque somos iguales. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, claro, las cosas cambiarían en política, en economía, en educación, en todos los ejes. Estoy segura que las cosas tendrían un rumbo diferente. Y lo hemos estado viendo porque vamos caminando, ¿no? Por ejemplo, yo me siento tan entusiasmada de que tengamos en el estado de Aguascalientes nuestra primer mujer gobernadora. Es esta parte como de, si triunfa ella, triunfamos todas. Claro. Es como compartir estos triunfos, porque estoy segura que para ella tampoco fue fácil ni fue sencillo, y tuvo que ser muy valiente, y tuvo que dejar a un lado sus miedos, y tuvo que prepararse mucho más que un varón para llegar a este lugar, ¿no? Sí. Entonces, sí, definitivamente yo creo que sería a lo mejor un trato más humano, una perspectiva diferente de las cosas. Ojo, sin quitar a los hombres, Justo eso le iba a decir, lo hablábamos ahorita. No, porque muchas veces el término feminismo o feminismos se lleva o se correlaciona a un odio hacia el hombre, y eso es totalmente falso. Por eso les digo que hay que educarnos, ¿verdad? Hay que capacitarnos, hay que estudiar, hay que leer. Obvio no, las feministas lo que buscamos es precisamente igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres, ¿ok?
nosotros no odiamos a los hombres, no, yo amo a los hombres, amo a mi marido. Mi marido es un hombre feminista que todos los días buscamos en este viaje maravilloso y la aventura más importante de nuestra vida de ser papás, de ir trabajando esta parte de la igualdad, ¿no? Entre varón y mujer. Entonces, pues sí, es importante, Manu, que cambiemos esta situación, porque si vamos a porcentajes, pues bueno, en el país no hemos tenido una mujer con el cargo en la presidencia de la República. No. Entonces, pues felicito ampliamente a estas mujeres que lo han logrado con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha valentía, y nuevamente decirles, Manu, que comparto su triunfo. Muy bien, a mí me gustaría aquí también hacer una invitación a todas las chicas, a todas las jovencitas, a las mujeres en general también. Esto que dice la maestra Fabi es bien cierto. Yo creo que el triunfo de una mujer es el triunfo de todas. Y entonces, teniendo todo este panorama lamentable en el mundo en general, sí está padrísimo esta red que se está haciendo entre mujeres de apoyo. Sí. Y entonces sí me gustaría que de verdad no se sientan solas. Siempre hay una mujer que te va a apoyar. ¿Y qué creen? También habemos muchos hombres dispuestos a apoyar, ¿sí?, cuando se trate de lo que sea, ¿no? El chiste es apoyar a la mujer. Y que se sienta parte de... Y a mí me da mucho gusto porque tengo una hermana también chiquita, sí, va a cumplir 15 años, y entonces a ella la hemos educado de una manera diferente, en donde ella sabe que tiene las mismas posibilidades de crecimiento en un trabajo, que tiene las mismas oportunidades de poder estudiar una carrera, de irse a vivir a otro país, de hacer lo que ella quiera. Ella decide hasta dónde. Entonces yo creo que es parte también, pues, de este apoyo que entre mujeres se puedan dar y insisto, la educación que se lleva desde casa. Y bueno, pues en Aguascalientes hay muchas mujeres, obviamente, que se reúnen para apoyar, así como en otros lugares, me imagino, obviamente, pero que se reúnen para apoyar a través de sus historias. Y bueno, pues aquí en Aguascalientes hay un libro que se llama Más que un beso, sí, historias de mujeres y feminismos en Aguascalientes, en donde usted, maestra Fabi, sí, pues tuvo la oportunidad de participar. Escribió una parte del libro y me gustaría que nos platicara de él. Tuve la fortuna, Manuel, la fortuna de compartir mi historia junto con otras mujeres extraordinarias, quiero ponerlo en mayúsculas, con negrita y subrayado. Sí. De hecho, quiero agradecer, ya lo he hecho, pero siempre lo voy a hacer, mi cariño, mi admiración a la doctora Marcela Leticia López Serna, que fue esta mujer que tuvo la idea de juntarnos y de pedirnos que escribiéramos precisamente de nuestra historia, o de la historia de nuestras madres, de nuestras abuelas, como mujeres, ¿no? Sí. ¿Con qué finalidad, Manuel? Que por cierto recomiendo ampliamente el libro, por favor, sí, adquiéranlo y léanlo, porque es precisamente esto, Manu, la forma de visibilizar, de decir, yo, Fabi Mata, con una licenciatura, una especialidad, una maestría, un doctorado honoris causa, un doctorado, muchos diplomados, que esa es parte de mi hiperactividad educativa, porque soy hiperactiva y siempre me gusta estar estudiando. He sufrido violencia. He sufrido violencia laboral, he sufrido violencia psicológica, he sufrido violencia física, he sufrido violencia laboral, hasta el día de hoy. Sí, claro. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Lastimosamente. Porque, lastimosamente y tristemente, Manuel, porque siendo mujer en este país nunca es suficiente. O sea, nunca es suficiente lo que tú hagas, lo que tú te esfuerces, lo que te prepares, tus acciones, tu trabajo. No es suficiente, ¿sabes? O sea, claro, siempre está ese, pero es esta parte de que es mujer y luego aparte es madre, y entonces pues tiene que atender además a 2 hijos y a un marido, y entonces no es suficiente, ¿sabes? Sí. Entonces, este libro lo que deja es precisamente estas historias tan reales de mujeres, así como yo que me estás tocando, que vivimos violencia, que vivimos
hemos vivido y seguimos viviendo violencia, y que a través de contarla, lo que hacemos es decir, esto no es normal, esto no es natural, así no son las cosas, ¿ok? Entonces, tú que nos estás leyendo y estás pasando por lo mismo, ojo, abre los ojos. ¿Sí? Estás viviendo violencia, identifícala, reconócela, ponte a salvo y denuncia. Y luego platica. Entonces, es esta parte de generar esta red de mujeres que nos apoyamos. Eso se llama sororidad, es el término correcto, Manu. Y entonces ha sido extraordinario participar en este libro con otras mujeres, para visibilizar precisamente que la violencia de género ha existido, existe, y que seguramente mañana seguirá, porque esto no se acaba de un día a otro. Pero con el trabajo de todas y de todos, yo confío en la humanidad, de que vamos a llegar a un punto en donde exista igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres. Muy bien, maestra. Pues bueno, este tema nos puede dar para muchísimo más. Muchísimo. Yo creo que tendríamos que hacer otro podcast, si no es que 3, 4, no lo sé. De verdad es que hay bastante que trabajar y hacer conciencia a la gente. Entonces, antes de irnos, maestra, me gustaría, porque por ahí nos traía unos datos importantes que me gustaría pudiera compartir con la audiencia. Sí, en esta parte de visibilizar la violencia, pues hay que dar estadísticas. Hay una encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares que saca el INEGI, el 2016, y esta encuesta, ¿qué nos revela? Fíjate, los datos revela que el 66% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido al menos un incidente de violencia en diferentes ámbitos. Estamos hablando 67%, es muy alto, Manu. Y yo estoy segura que después de la pandemia, en donde todo nos llevó nuevamente al hogar, este dato se disparó. Estoy segura de eso, ¿no? También nos dice, por ejemplo, que el 43.9% en las relaciones de pareja y la esfera familiar, un 26.6% en el ámbito laboral, y en el territorio educativo, que tampoco queda fuera, Manu, un 25.3%. Entonces estamos hablando de porcentajes muy altos en pareja, en el trabajo, e incluso en la institución educativa, ¿no? Entonces ahí hay que poner principal atención. Y que del total de las agresiones, el 38.3% lamentablemente fue violencia sexual, el 34.1% violencia psicoemocional, que esa también es igual de grave, y un 27% violencia física, que es la que se ve, ¿no? Entonces, muchas veces, si no vemos el rasgo de un moretón o físicamente, no podemos creer en la violencia emocional o psicoemocional, ¿sí me explico? O verbal, o laboral, o económica. Esa, como no se percibe, entonces decimos, pues no existe. Y la verdad es que sí, existe. Ahí están los datos, no por mí, sino por el INEGI. Entonces, pues a conocer, Manu. Yo las invito a eso, a capacitarnos, a leer, a investigar, a educarnos acerca de este tema todos los días, Manu. Esta es una lucha de todos los días, todos los derechos, todas las mujeres. Sí, 100%. Tiene toda la razón. Y de verdad estos datos son súper importantes y ustedes los pueden checar directamente desde el INEGI, desde la página del INEGI. Son 100% verídicos. Maestra, pues un gusto haberla tenido. Me gustaría que se pudiera despedir con alguna frase fuerte que llegue a las mujeres, pero más que a las mujeres, pues a todos en general, a los hombres, para que también podamos estar o ser partícipes de este apoyo a que todos en este mundo somos exactamente iguales, a esta igualdad de género. Gracias, Manu, por la invitación. La verdad es que fue un placer platicar contigo sobre todo de este tema, y ojalá que llegue a muchas mujeres y niñas que nos están escuchando, y que por lo menos una de ellas se visualice
y ponga un alto y cambie, ¿no? En este círculo vicioso de la violencia de género. Pues yo creo que la frase va en esta parte del empoderamiento. Yo creo que aquí lo que yo las invito es a empoderarse, a tener el valor de saber que como mujeres valen, que valen mucho y que tienen el poder y que el poder está en su mente. Entonces quiero cerrar con una frase de Virginia Woolf, escritora, que dice lo siguiente: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias. Pues cerramos con esta frase. De verdad ha sido un placer tenerla el día de hoy. Posiblemente, casi es un hecho, en otra temporada, claro que a lo mejor la maestra Fabi va a estar nuevamente invitada con nosotros para platicar de todos estos temas que aún quedan pendientes. De verdad, muchísimas gracias. Un placer haberla tenido por acá. Y pues bueno, ya saben que Grupo Tecnológico Universitario somos la mejor universidad a tu alcance. Y el día de hoy, pues en este tercer podcast donde aprendimos que detrás de cada gran mujer existe una historia que la convirtió en guerrera. ¿Sale? Nos escuchamos hasta en el próximo podcast para que estén atentos. Y bueno, pues ya sabes que tu futuro está aquí. Está aquí. De todo un poco, con Manuel de Santos.